L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Bueno, aquest bloc d'entrevistes em dona molta il·lusió, Tamara, perquè coneixem a personalitats que tenen a veure amb distintes disciplines i temàtiques catalanes aquí a l'Argentina. I avui mateix tenim en una altra personalitat més que interessant. A qui tenim avui, Tamara? Hola, Rosita. Avui estem amb Álvaro San Sebastián Leonart, que és el besnet de Josep Leonart Nart, un activista cultural català molt important per a l'Argentina. Mira, pues benvingut, Álvaro San Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues yo muy bien, bé. contento de estar con ustedes. Claro, un plaer que estiguis aquí en aquest blog de la Rap Ràdio, en aquest Connexió La Plata, perquè ens puguis fer una xerrada, un comentari d'aquesta personalitat catalana que ha deixat penjades aquí a l'Argentina. Sí, comencem amb les preguntes. Clar que sí. De quina manera et vincules amb Catalunya, Álvaro? Mira, en realidad podemos decir, yo nací entre catalanas y catalanes, pero sobre todo catalanas, ¿no? Porque, bueno, mi mamá era la nieta de Leonard Nart, su madre, por otro lado, era Martorell, que también, digamos, era catalana, y yo me crié, y mi abuela catalana, para mí tatá, vivía con nosotros, con lo cual la conversación en mi casa entre madre e hija era en catalán. Y después estaban las hermanas de mi abuelo, el que yo no conocí, el hijo de Leonard Nart, Chita y Mecha, que eran ¿cómo decir? Las hijas del patriarca que lo amaban y lo tenían ahí arriba de un pedestal, más otros dos hermanos que también, Juanito y Perico. O sea que mi infancia transcurrió mucho en la casa de estas tías abuelas, que era un lugar donde todo era catalán, desde las neulas para tomar champaña en las fiestas hasta todo lo que sucedía. Y además ellas tenían como un archivo espectacular de cosas, de libros, de apuntes, de distintas cosas. A quin lloc, Álvaro? A quina localitat? Aquí a Buenos Aires? A quin barri? En Buenos Aires. O sea, había una especie de funcionamiento familiar muy interesante porque, digamos, Leonard Nart alquiló y después compró un departamento en Rioja y Rivadavia, frente a la Plaza del Once, que vivían él y su mujer, Juana Jiménez, con los 4 hijos, porque mi abuelo se había casado y se había ido a vivir con mi abuela, ahí nomás, en un pasaje en Rivadavia y Ascuénaga. Y después estaban Enriqueta y Mercedes, que eran otras 2 catalanas, que eran hijas de un hermano de Juana Jiménez, que también eran catalanas, que eran también una pareja de docentes, igual que Chita y Mecha, que también vivían ahí en Rioja a 3 cuadras. Entonces había como una casa matriz que era esta del Once, que siempre fue como el Once, porque estaban en el Once, donde todo sucedía ahí. De hecho, mi mamá prácticamente, te diría, estaba más en esa casa que en la casa de los padres. Pero todo era como un funcionamiento que yo en su momento, esta es una familia que además, te diría que todo lo describía, todo lo anotaba. Mi abuelo, el día que nació mi mamá, compró un cuaderno Rivadavia de 200 páginas de tapa dura y empezó a escribir todo respecto a su hija, con la particularidad que lo escribía como si fuera ella. Ajá. O sea, toda esa escritura es una novela donde el protagonista, la que cuenta todo, es mi mamá, pese a que tenía 1 año, 2 años. Esos son 23 años de 9 tomos de escritura. Informació de primera mà. Clar, sí. Con lo cual, ese documento, por ejemplo,
Yo lo he leído entero, más de una vez, lo tengo marcado y fue un alimento muy grande para cuando tuve que armar el árbol genealógico, porque ahí había no solo el árbol, sino las actividades, porque mi abuelo empezó a escribir en el 27, Leonard Nard murió en el 36, su padre, su madre en el 34, o sea que hasta ahí hay muchas, y muchas de las actividades que hacía el padre, de las actividades que hacía él, porque él también, digamos, mi abuelo también participó del casal bastante. Chitimecha, estas tías eran la número 1 cuando inauguraron la Wagneriana, de socias, o sea, todo eso está escrito, está documentado, y cuando ellas se murieron, cuando se murió Mecha, que fue la que más tarde murió, yo me ocupé de desarmar un poco el departamento y de rastrear todos los papelitos, porque son así papelitos, donde están anotadas un montones de cosas de la familia. Entonces, ellas inclusive me dibujaron un árbol genealógico sobre papel de calcar, que es una maravilla, como dibujado como un árbol. Yo tengo información de, qué sé yo, hasta el siglo, no sé, hay uno que es un ingeniero en velas que está enterrado en la Catedral del Mar, que tiene una lápida en el piso de la Catedral del Mar, que todo eso, bueno, fue información que yo encontré ahí, que fui armando ese árbol, juntando de todos los apellidos, digamos, de todas las derivaciones de la familia, y además estaban estos cuadernos que mi mamá conservó, y digamos, mi mamá consideraba que yo era el que era encargado, porque como a mí me interesaba, un día me entregó los cuadernos, me dijo, bueno, esto lo tenés que guardar vos, y yo al leerlos encontré mucha más información todavía ahí, ¿no? Porque digo, comentarios es muy interesante porque es una escritura que es como 100 años de soledad, más o menos, digamos. Claro. Sí, va a ser un gran árbol genealógico. Claro. Sí. ¿Y quin anys comprèn? El comentario de la época, de cómo vivían, de las cosas que pasaban, o sea, están relatados los de acá, claro, los de Cataluña, digamos, bueno. Claro, la comunicación, sí, ¿no? Allá y aquí, que bueno, sí, eran uns era altres muy temps. fuerte, que era muy fuerte entre, digamos, mi bisabuelo, cuando ellos, él llegó en el 6, en el 8 fundó el Casal Catalá, porque cuando fue al Centre Català no les gustó lo que había, porque era como una cosa más recreativa, entonces él quiso fundar una cosa cultural. Y se juntaron con unos amigos y fundaron el Casal Català, que funcionó hasta que se fusionó después, en el año 40, 30 y pico, con el centro, y armaron el Casal de Cataluña actual, digamos. Sí, sí. Pero, bueno, lo paradójico que después, digamos, mi mujer, que tenía, cuando empezamos a estar juntos, ella tenía 2 hijos, Mercedes, que era la hija menor, que yo ya es mi hija, digamos, a esta altura del partido, pero cuando tenía 17, 18 se fue a España, y al año más o menos empezó a vivir en Barcelona. Todavía está ahí, por supuesto, ya está casada con un catalán, bombero hoy en día. Y mi mamá pudo volver a hablar catalán, porque mi mamá, cuando se murió su madre, se murieron algunos pocos que hablaban catalán alrededor de ella, se quedó sin poder conversar. Me hablaba a mí en catalán, pero claro, yo no le contestaba en catalán. Cuando mi hija entró en contacto con los catalanes, o sea, con este catalán y sus padres, que son súper catalanes, que viven ahí en Sabadell, mi mamá empezó a hablar por teléfono en catalán con los padres, con los suegros de Mer, y feliz de haber recuperado la posibilidad de hablar. Entonces yo, bueno, viajé bastantes veces ya allá, y la verdad que, bueno, en el medio de eso, no sé, ustedes me pueden interrumpir, porque yo capaz puedo hablar media hora.
Ens encantaria saber, pensant en aquesta activista cultural que va ser el Josep Lleonard Nart, no? Què és el que va fer més enllà de ser un activista des del Centre Català? Quines altres coses va poder desenvolupar aquí a Buenos Aires? Mira, yo te diría que una de las actividades principales fue con el Casal Catalá. Ellos empezaron a manejar. Él venía con una actividad cultural importante de Barcelona y acá quiso, cuando armaron el Casal Catalá, empezaron a poner obras de teatro. Hicieron un trabajo teatral larguísimo de muchísimas obras. Yo tengo el listado de todas las obras que montaron. Empezaron con La Mare de Rusiñol y siguieron adelante con eso. Y ahí desarrolló muchas actividades culturales hasta un momento donde él, cuando organizaron en el 8 los primeros Juegos Florales acá. Y como esos Juegos Florales los hicieron todos en catalán, empezaron a tener la crítica, la resistencia de los españoles. Él trabajaba acá cuando vino, si bien él en Barcelona tenía una escuela, había fundado la escuela de Montessori, la escuela de Montesinos en realidad, que la tuvo y él era gerente de una editorial en Barcelona. Cuando vino para acá, lo contrató un español como de contador. Cuando el clima acá empezó contra los catalanes, digamos, cuando ellos desarrollaban tantas cosas en catalán, los Juegos Florales se fueron todos en catalán, los españoles empezaron a enojarse, por decirlo de alguna manera. A él lo echaron del trabajo porque el español decía que no había contratado a alguien que viniera a hacer política catalana ni cultura. Bueno, ahí se tuvo que ir a Rosario. En Rosario estuvo casi un año. Y cuando volvió, en el Casal Catalá que ellos habían fundado, habían hecho como una especie de asamblea medio rara, donde volvieron mejor dicho, no volvieron, sino que anularon lo del estatuto que no se podía jugar ni tomar alcohol, con lo cual él ahí renunció. Y después de esto se puso, él ahí empezó con, por un lado armó una cosa que se llama el Soviet Catalá, que era una organización extraña que funcionaba en La Brasilera, que era un bar, donde se juntaban todos los días entre las 6:30 y las 8 de la noche, 10, 12 catalanes, a hablar de cosas de cultura, de lo que organizaban, de lo que hacían. Y recibían a todo el mundo ahí, o sea, cada uno que venía de Barcelona o de Cataluña iba a parar al Soviet Catalá, pero desde Maciá hasta Limona, o sea, Rusiñol, todos los poetas, científicos, lo que fuera, tenían esa referencia de ahí a encontrarse con los catalanes. Y desde ahí hicieron un montón de cosas del Soviet. De hecho, la escultura de Limona que está en el Parque Rivadavia fue una plata que juntaron los del Soviet Catalá para que él hiciera esa escultura. Después, ¿y de qué es tracta aquesta escultura? Quina imatge és? Es una mujer vertiendo agua en un cántaro, pero desnuda. En la época de los militares la sacaron del Parque Rivadavia, la censuraron, y después, cuando vino la democracia, creo que la gente del barrio logró que la devolvieran. Hoy está ahí, en ese lugar. I Álvaro, en aquesta feina d'investigació t'has relacionat amb altres historiadors, no? Bueno, ahí hubo una cosa que fue mágica. Digamos, yo tenía, no sé, 4 estanterías de mi casa de cosas que sabía que eran valiosas, pero que tenían como un nivel de desorden importante, porque podía tener desde el acta de nacimiento en Barcelona de mis tías en el año 1880, qué sé yo, los papeles originales, digamos, hasta discursos de Leonard Nart hechos a mano, fotos de todas las que se les ocurra, recortes de los diarios de todo lo que se les ocurra. Y yo un día, cuando estaban armando el árbol
y surgió algo de la wagneriana, googleé y encontré un artículo de Josefina Irursun sobre la wagneriana que hablaba mucho de él. Entonces le mandé un mail y le dije, Josefina, mira, yo soy quien soy, tengo mucho material y la verdad que me encantaría que lo tuvieras o que lo vieras. Josefina, le dije así que sí, bueno, ella vive en Tandil, entonces quedamos, bueno, un día que iba a venir, que vino con su novio, claro, pobre, viste, este bozarrón que la citaba en Buenos Aires, no sabía con qué se podía encontrar, con Mariano, 2 personas espectaculares, y bueno, ella llegó a casa y yo le empecé a poner arriba de la mesa cosas y Josefina los ojos se le iban para un lado y para otro, no entendía nada, y quiso empezar a sacar fotos. Yo dije, no, Josefina, que esto te lo vas llevando y me lo vas devolviendo y lo vas trabajando. Ella estaba justo en ese momento haciendo su tesis de doctorado, me la empezó a pasar porque, bueno, yo he sido investigador también de la universidad, o sea que tengo una experiencia académica, y ella le puso, a ver, como si fuera una arqueología de todo eso, lo organizó y lo miró desde un lugar, desde otro lugar. Y todo eso brilló, porque fue poder entender y darle un sentido a todas esas actividades, a toda esa historia, a todo el papel que había jugado Leonard Nard, que prácticamente de su libro hay 2 o 3 capítulos que hablan de él, gracias a estos archivos también, a los archivos y a su capacidad para poder interpretarlos, digamos, y con una metodología que le pudo poner un sentido histórico, un sentido de otro nivel, digamos, lo que yo tenía, que era un poco, qué sé yo, una cosa que no, y además, yo sé, cuando empecé a ver cómo ella estaba viendo todo ese trabajo, una vez por semana decía, Josefina, encontré otra cosa, encontré la publicación de los juegos florales, o sea, fue como ir aumentando Claro. Afegint material per aquesta historiadora. I, bueno, és tan interessant la vida d'aquest apassionat d'aquest Josep Lleonard Nart, tota la seva activitat cultural, que durant el mes d'octubre està pensada una conferència, una xerrada a la Universitat Nacional de La Plata, que sí? Sí, sí. Amb aquesta temàtica dentro del conveni que tenim a la universitat de l'espai d'ensenyança de llengua i cultura catalanes. Així que, Álvaro, et tindrem aquí pròximament a La Plata, a la universitat, que sí, Tamara? Sí, una meravella. Una meravella, sí. Una meravella. I per tant, i puguem compartir tot aquest també material que tens a la teva casa. Així que més que interessant aquesta, No, que les prometo que toda esa bitácora, como la llamamos un poco en la título de la charla, está organizada bastante más ordenada que esta conversación para que podamos ver. Sí, és una xerrada entre amics, informal entre amics. Alguna més pregunta, Tamara, per poder... Álvaro, ets artista també, no? Escultor. Sí. Perquè el teu ofici de base no és historiador. No, yo me formé como arquitecto y como psicólogo social. Claro, para eso... En realidad, bueno, trabajé mucho en área de ciencias sociales también, en distintos tipos de investigaciones de distintos temas, pero esta fue una afición, en realidad fue de rescatar mucho que yo tenía y que sabía que era interesante, y cuando pasó el cruce con Josefina, fue por suerte poder valorar todo lo que había y hoy poder contar un poco cómo era y bueno, y esa experiencia familiar que fue, digamos, que sigue siendo muy interesante. Has estat a Catalunya, has estat a Barcelona, a la terra del teu avi, teu bisavi? Sí, he ido un poco por mi hija que está viviendo ahí. Claro. Y sí, ahí recorrí, digamos, la casa donde ellos vivían, porque él cuando vino para acá tenía ya los 5 hijos, vivían en
en un departamento ahí que yo estuve, en un edificio que estuve, no estuve adentro del departamento. Estuve en la dirección donde estaba el colegio, porque él abrió ese colegio ahí, el Montesinos, que como era una persona muy inquieta culturalmente, él en ese colegio los domingos organizaba conciertos, charlas, obras de teatro y todo eso implicaba un costo que, bueno, Claro. lo superó y en algún momento tuvo que cerrar la escuela y ahí estaba de gerente de la editorial esta Araluce. Esta editorial, claro. Y en un momento el dueño, que vivía en México, se separó de la mujer y entonces le ofreció a él que el dueño quería irse a Barcelona y que él se fuera a México como gerente. Y él ahí se ve que no le interesó lo que fuera, y ahí decidió venirse para acá. Y entonces llegó acá en 1906. Él ya había un hermano que vivía acá. Claro. Vides historias de vida y de cruzar, de creuar les aigües, no? De Catalunya cap aquí, molt més que interessant. Álvaro San Sebastián Lleonart, descendent de Josep Lleonart Nart, aquest personatge que hem tingut el gust de que comencis a explicar-nos la seva vida. T'esperem pront aquí a la Universitat Nacional de La Plata per aquesta xerrada i et agraïm moltíssim aquest espai per poder connectar-te amb la Rap Ràdio i poder portar-nos tota aquesta informació interessant, novedosa, de personalitats tan destacades aquí. Una xerrada excel·lent. Moltíssimes gràcies, Álvaro. Així és que, Álvaro, una abraçada ben forta. T'esperem aquí pròximament a la ciutat de La Plata i moltes gràcies per tota aquesta xerrada i informació que ens has donat en aquest bloc d'entrevistes de Conexión La Plata. Bueno, gracias a ustedes, el interés, me encanta el contacto que hemos hecho, porque yo no los conocía hasta hace poco, digamos. Me leí el libro que me encantó, el librito que ustedes han publicado sobre el casal de los países catalans, y bueno, nos veremos el lunes. Espero claro que sea sí. útil e interesante lo que les lleve. Clar que sí. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Fins la propera, Álvaro. Gràcies, Álvaro. Adéu. Gracias.